Lo que acaba de pasar en las Naciones Unidas no es solo una noticia más, es una señal de que el mundo que conocimos está cambiando y cambiando rápido. Y si no prestamos atención ahora mismo, nos vamos a despertar en un planeta donde las reglas las escriben otros, no nosotros. Rusia y China acaban de vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que buscaba proteger el comercio marítimo en el estrecho de Hormuz. Sí, lo escuchaste bien. Una resolución que 11 de los 15 miembros del Consejo apoyaron, bloqueada por dos países que dijeron con todas sus letras que esa resolución era sesgada contra Irán. Y mientras ellos decían eso, el Brent había superado los $126 por barril, los precios del combustible estaban disparados en todo el mundo y varios países ya estaban racionando suministros de energía. Eso no es política abstracta. Eso es dinero saliendo del bolsillo de cada familia que llena el tanque de su carro, que paga la calefacción, que compra alimentos que vienen en camiones, que usan gasolina. Esto nos toca a todos, especialmente aquí en los Estados Unidos, y hay que entender por qué. Fíjate bien en lo que está pasando aquí, porque hay mucho más debajo de la superficie de lo que los titulares te cuentan. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán bajo la operación Epic Fury, dirigidos a instalaciones militares, sitios nucleares y liderazgo, resultando en la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Ese fue el detonante. Ese fue el momento en que una tensión que ya venía cocinándose a fuego lento durante años estalló en algo que ahora está sacudiendo la economía del planeta entero. Y la pregunta que deberíamos hacernos, la pregunta que pocos en los grandes medios de comunicación se atreven a formular con claridad es esta: ¿quién paga el precio de estas decisiones? ¿Los que las tomaron o los que no tuvieron voz para cuestionarlas? Porque aquí hay algo que el análisis convencional no quiere reconocer del todo. La Agencia Internacional de Energía ha calificado el cierre del estrecho de Hormuz como la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado global del petróleo. Piensa en eso por un segundo. No la mayor de la última década, no la mayor desde la guerra de Irak, la mayor en toda la historia del mercado global del petróleo, más que la crisis del petróleo de 1973, más que la revolución iraní de 1979, más que la guerra del Golfo de 1990. Estamos hablando de un momento histórico sin precedentes y muchos de nosotros apenas lo estamos empezando a procesar porque los grandes canales de noticias nos inundan con imágenes de explosiones y declaraciones de funcionarios, pero no nos explican qué significa esto para nuestra vida cotidiana, para nuestro trabajo, para nuestros hijos. A partir del 4 de marzo de 2026, las fuerzas iraníes declararon el estrecho cerrado, amenazando y llevando a cabo ataques contra barcos que intentaban transitar por él. Un estrecho de apenas 34 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Un corredor diminuto geográficamente, pero de una importancia colosal para la economía mundial. Aproximadamente el 27% del comercio marítimo mundial de petróleo crudo y productos petroleros pasa por ese estrecho. Y cuando ese corredor se cierra, el mundo no simplemente busca una ruta alterna y sigue adelante. El mundo se tambalea, los mercados entran en pánico, los precios explotan y los que menos recursos tienen para protegerse son siempre los que más sufren. Ahora bien, quiero que entiendas el voto de ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque ahí está la clave para entender hacia dónde va el mundo. La resolución liderada por Bahrein buscaba reabrir el estrecho de Hormuz. Casi una docena de países votaron a favor, incluyendo Bahrein, Dinamarca, Francia, Grecia, Letonia, Liberia,
Panamá, Somalia, el Reino Unido y Estados Unidos. Colombia y Pakistán se abstuvieron, pero el veto de Rusia y China, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la hundió definitivamente. 11 países a favor, nadie en contra excepto los dos que tienen el poder absoluto de veto. Y ese es exactamente el problema estructural que quiero que veas con claridad. El diseño mismo de las Naciones Unidas, creado después de la Segunda Guerra Mundial, le da a 5 países un poder que ninguna mayoría puede superar. Y ese diseño, que en su momento fue pensado como un mecanismo de estabilidad, se está convirtiendo en un instrumento de parálisis institucional precisamente cuando el mundo más necesita acción colectiva. El embajador ruso Vasily Nevencia explicó el voto diciendo que la resolución presentaba las acciones iraníes como la única fuente de tensión regional, mientras que los ataques de Estados Unidos e Israel no se mencionaban para nada. Y el embajador chino Fu Kong dijo que el borrador no capturaba las causas profundas ni el panorama completo del conflicto de manera comprensiva y equilibrada. Ahora bien, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ese argumento. Yo personalmente pienso que es una simplificación conveniente, porque el bloqueo de un estrecho internacional que afecta a naciones que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto no es un acto de defensa soberana, es una acción que le impone sufrimiento a terceros inocentes. Pero lo que quiero que notes es esto: Rusia y China no están argumentando desde el vacío, están respondiendo a una historia real de intervención militar unilateral de Estados Unidos en el mundo. Y eso nos obliga a hacer una reflexión más profunda sobre cómo llegamos aquí. Mike Waltz, el embajador estadounidense ante la ONU, afirmó que nadie debería tolerar que estén apuntando con una pistola a la economía global, y añadió que hoy Rusia y China lo toleraron. Y tiene razón en el sentido de que el impacto económico es devastador y real. Pero hay una ironía enorme aquí que no podemos ignorar. Estados Unidos también está usando el poder militar, también está tomando decisiones unilaterales que tienen consecuencias globales, y también hay millones de personas en el mundo que sienten que la economía global lleva décadas siendo rehén de los intereses de Washington. Eso no justifica el cierre de un estrecho internacional. Nada justifica eso. Pero nos dice algo importante sobre la naturaleza del sistema internacional que estamos viviendo, un sistema donde el lenguaje de la legalidad y los principios universales se invoca de manera selectiva según quien sea el que habla. Hablemos del impacto económico real, porque eso es lo que más directamente nos afecta a nosotros aquí en este país. El conflicto ha provocado una segunda gran crisis energética para Europa, principalmente a través de la suspensión del gas natural licuado de Qatar y el cierre del estrecho de Hormuz. La crisis coincidió con niveles históricamente bajos de almacenamiento de gas europeo, estimados en solo el 30% de capacidad tras un duro invierno 2025-2026. Y cuando Europa entra en crisis energética, eso no es un problema europeo aislado. Europa es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos. Cuando Europa se estanca económicamente, la demanda de productos americanos cae. Cuando el euro se debilita, los exportadores estadounidenses pierden competitividad. Estamos todos conectados, aunque nuestros políticos nos hablen como si pudiéramos aislar las consecuencias de los conflictos detrás de las fronteras nacionales. El 31 de marzo de 2026, los precios de la gasolina alcanzaron $4 por galón, ya que la guerra con Irán causó un aumento del 30% en los precios del combustible. $4 por galón. Eso no es un número abstracto,
Eso es el trabajador que maneja 2 horas al día para llegar a su empleo porque no puede pagar el alquiler cerca de la ciudad. Eso es la familia que tiene que elegir entre llenar el tanque y pagar la factura del supermercado. Eso es el pequeño negocio que opera con márgenes delgados y que de repente ve cómo sus costos de transporte y suministros se disparan. El peso de esta crisis no cae sobre los que tomaron las decisiones que la causaron, cae sobre la gente ordinaria, como siempre. Y aquí hay algo que necesito decirte porque es fundamental para entender la lógica de poder que está operando en este momento. Un número limitado de embarcaciones vinculadas a China, Rusia, India, Pakistán y otros países amigos han recibido permiso para cruzar el estrecho. ¿Entiendes lo que eso significa? El estrecho está cerrado, pero no para todos. Está cerrado selectivamente, cerrado para el comercio occidental, para los barcos vinculados a países que apoyaron los ataques o que simpatizan con la posición de Estados Unidos, pero abierto de manera informal para aquellos que están en la órbita de Irán o de sus aliados. Eso no es un bloqueo neutral, eso es geopolítica pura disfrazada de crisis de seguridad marítima. Y nos dice que el mundo ya está funcionando con dos sistemas paralelos, dos redes de comercio, dos conjuntos de reglas, uno para el bloque occidental y otro para el bloque que se está consolidando alrededor de Rusia, China e Irán. Esta es precisamente la transformación estructural que llevo años tratando de que entendamos. No estamos viviendo simplemente una crisis del estrecho de Hormuz, estamos viviendo el momento en que el orden mundial de la posguerra fría, ese orden que dio a Estados Unidos una posición de supremacía sin precedentes, está siendo desafiado de manera directa y organizada. Analistas de Wall Street y funcionarios del gobierno de Estados Unidos están comenzando a considerar la posibilidad de que los precios del petróleo puedan dispararse hasta $200 por barril. $200 por barril. Eso sería una catástrofe económica de proporciones que no hemos visto en generaciones. Y la pregunta que nadie quiere responder con honestidad es, ¿cuánto de esto era predecible? ¿Cuánto de esto es el resultado inevitable de décadas de política exterior que priorizó el poder militar sobre la diplomacia, la coerción sobre el diálogo, los intereses de las élites sobre las necesidades de los pueblos? El problema macro más amplio es que una interrupción sostenida de Hormuz elevaría los costos de combustible y flete, empeoraría las expectativas de inflación, endurecería las condiciones financieras y pesaría más sobre los mercados emergentes dependientes de importaciones. Los mercados emergentes. Eso incluye a docenas de países en América Latina, África y Asia que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad por este conflicto, pero que van a sufrir sus consecuencias. Eso incluye a comunidades aquí en Estados Unidos, comunidades latinas, comunidades de trabajadores, comunidades que ya vivían al límite antes de que empezaran a subir los precios de la gasolina y los alimentos. Esta crisis no golpea igual a todos, golpea más duro a quienes ya tenían menos. Y esa no es una coincidencia, es la lógica del sistema económico que nos rige. Déjame hablar de algo que casi no se menciona en los grandes medios de comunicación, pero que es igualmente devastador. El bloqueo marítimo desencadenó una emergencia de suministro alimentario en los estados del Golfo, que dependen del estrecho para más del 80% de su ingesta calórica. Para mediados de marzo, el 70% de las importaciones alimentarias de la región estaban interrumpidas, el 80% de su ingesta calórica. Eso no es un inconveniente logístico, eso es una crisis humanitaria en gestación y está conectada con lo que sucede en los mercados mundiales de alimentos que también nos afectan a nosotros porque los precios de los commodities agrícolas
son globales. Cuando el trigo sube en el Golfo, sube en todo el mundo. Cuando el precio del fertilizante se dispara porque el gas natural escasea, los costos de producción agrícola se elevan en todos los continentes. El economista jefe de la FAO advirtió que el colapso en el tráfico de barcos a través del estrecho de Hormuz está creando uno de los shocks más severos a los flujos globales de materias primas en años recientes, con implicaciones significativas para la seguridad alimentaria y la producción agrícola. La seguridad alimentaria, eso es lo que está en juego aquí, no solo el precio de la gasolina, no solo la inflación en los mercados financieros, el acceso a la comida para millones de personas. Y cuando el economista jefe de una agencia de la ONU usa ese lenguaje, hay que tomarlo en serio. Hay que preguntarse qué decisiones políticas llevaron a este punto y quién tiene que responder por ellas. Volvamos al voto de la ONU, porque hay una dimensión institucional aquí que es profundamente importante. La votación se llevó a cabo horas antes de un plazo establecido por el presidente Trump para que Irán abra la vía de navegación estratégica o enfrente ataques a sus plantas eléctricas y puentes. Horas antes de un ultimátum presidencial. Eso es un detalle que necesita toda nuestra atención. La ONU se reunió no en un momento de calma diplomática, sino en el filo de una nueva posible escalada militar. Y la incapacidad del Consejo de Seguridad para actuar, bloqueado por los vetos de Rusia y China, dejó el campo libre para que la lógica militar tomara el control. Ese es el patrón que hemos visto repetirse una y otra vez en las últimas décadas. La diplomacia multilateral falla o es bloqueada, y entonces la acción unilateral militar se presenta como la única opción disponible. Pero esa no es la realidad, es la narrativa que sirve a ciertos intereses. El canciller de Bahrein, después del voto fallido, declaró que el Consejo había fallado en asumir su responsabilidad frente a una conducta ilegal que requiere acción decisiva sin demora. Y tiene razón en el sentido de que la parálisis institucional tiene consecuencias reales. Pero lo que no dice ese argumento, lo que ningún diplomático dice en la sala del Consejo de Seguridad, es que la arquitectura misma de esa institución fue diseñada para proteger los intereses de las grandes potencias y no para defender a los países pequeños o a las poblaciones vulnerables. El derecho de veto no es un instrumento de justicia internacional, es un instrumento de preservación del poder de los más poderosos. Y hoy ese instrumento está siendo usado por dos bloques con visiones del mundo en conflicto, paralizando la única institución que podría mediar con legitimidad global. Hay algo más que hay que entender sobre la posición de China en todo esto. Japón depende de Oriente Medio para alrededor del 90% de sus importaciones de petróleo crudo, la mayor parte de las cuales pasa por Hormuz. Corea del Sur obtiene alrededor del 70% de su petróleo crudo de Oriente Medio y enruta más del 95% de ese petróleo a través de Hormuz. Esto es clave. China vetó la resolución, pero los aliados más cercanos de China en Asia, Japón y Corea del Sur son los que más sufren con el cierre del estrecho. Y la India, que también tiene relaciones estrechas con China y que también depende enormemente del petróleo del Golfo, está en una situación sumamente difícil. Entonces hay que preguntarse, ¿el veto chino es una postura de principios o es una jugada estratégica calculada para debilitar la posición de Occidente en el tablero global sin importar el costo que pague su propio vecindario? La respuesta honesta es que probablemente es las dos cosas al mismo tiempo, y eso es lo que hace que este momento sea tan complejo y tan peligroso. China tiene agravios reales con el orden internacional liderado por Estados Unidos.
tiene razones legítimas para desconfiar de resoluciones de la ONU que han sido usadas históricamente como instrumentos de legitimación de intervenciones militares occidentales. Recordemos lo que pasó en Libia en 2011, cuando una resolución del Consejo de Seguridad, que supuestamente solo autorizaba medidas de protección civil, fue usada como cobertura para un cambio de régimen completo. Rusia y China recuerdan eso. Y ese recuerdo informa sus decisiones actuales. Pero también es verdad que el veto de ayer no protege a ninguna población civil, no abre el estrecho, no reduce la presión sobre las familias que no pueden pagar el combustible. Solo perpetúa un statu quo de crisis mientras los grandes poderes se posicionan en el tablero geopolítico. La arquitectura económica del conflicto expone una contradicción fundamental. Estados Unidos ha impuesto costos enormes a muchas de las mismas economías de las que depende como socios comerciales y estratégicos. Eso es el análisis que se necesita escuchar más. Estados Unidos emprendió una operación militar de enormes consecuencias y las consecuencias económicas de esa operación están afectando a aliados, a socios, a países que no pidieron ser arrastrados a este conflicto. Europa está pagando un precio altísimo. Asia está pagando un precio altísimo. Los países en desarrollo están pagando un precio altísimo. Y eso genera resentimientos, reconfigura alianzas y crea las condiciones para un mundo más fragmentado, más peligroso, menos cooperativo. Cuando el Fondo Monetario Internacional emite advertencias de desaceleración económica global por culpa de este conflicto, cuando el Banco Central Europeo pospone sus planes de reducción de tasas de interés por culpa de la inflación energética que genera esta guerra, cuando empresas en todo el mundo están recalculando sus cadenas de suministro, sus costos de producción, sus estrategias de distribución, hay que entender que estamos ante un cambio de época. No estamos viviendo una crisis pasajera que se resolverá cuando se firme un acuerdo y los barcos vuelvan a pasar. Estamos viviendo la aceleración de una reconfiguración geopolítica y económica que estaba en marcha desde hace años. La guerra ha precipitado una crisis económica sistémica del Consejo de Cooperación del Golfo. La crisis ha generado turbulencias cambiarias, inflación y mayores riesgos de estanflación y recesión. La estanflación, esa palabra horrible que combina estancamiento económico con inflación. La última vez que el mundo experimentó esta inflación a escala global fue en los años 70. Y la última vez que vivimos algo así en este país fue una generación entera la que pagó el precio. Trabajadores que vieron sus salarios erosionados, familias que perdieron sus ahorros, comunidades enteras que nunca se recuperaron del todo. No estoy diciendo que inevitablemente llegamos a ese punto, pero sí digo que el riesgo es real, que los economistas más serios lo están señalando y que debemos exigir que nuestros líderes expliquen con honestidad qué están haciendo para proteger a la gente ordinaria. El impacto en la inflación y el crecimiento se duplicaría aproximadamente si el petróleo alcanzara $170 por barril, un shock estanflacionario que podría cambiar todo, desde el camino a seguir para los bancos centrales hasta el resultado de las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos. Hay que leer eso con mucha atención, porque ahí está la política doméstica conectada con la geopolítica internacional de una manera que no podemos ignorar. Lo que sucede en el estrecho de Hormuz afecta directamente lo que va a pasar en las elecciones de 2026 aquí en este país. Las decisiones que se tomaron el 28 de febrero de 2026 en alguna sala de situación de Washington van a tener consecuencias electorales, económicas y sociales que todavía estamos comenzando a calcular. Y en medio de todo esto, la ONU como institución muestra sus límites estructurales con una claridad brutal. El embajador de Bahrein
declaró que el Consejo falló en asumir su responsabilidad respecto a una conducta ilegal que requiere acción decisiva. Pero el problema es más profundo que la decisión de un día. El problema es que el Consejo de Seguridad de la ONU, tal como está diseñado, es fundamentalmente incapaz de actuar cuando los intereses de las grandes potencias están en juego. Eso no es un fallo ocasional del sistema, eso es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado en 1945, cuando 5 países victoriosos se otorgaron a sí mismos el poder de veto permanente. El mundo de 2026 no es el mundo de 1945. Las realidades económicas, demográficas, tecnológicas y geopolíticas han cambiado de manera radical, pero la estructura institucional que supuestamente gobierna las relaciones internacionales sigue anclada en un momento histórico que ya no existe. Lo que necesitamos no es solo indignarnos por el veto de ayer, lo que necesitamos es entender que ese veto es el síntoma de una crisis institucional más profunda, de un orden mundial que está siendo desafiado y que no tiene los mecanismos para adaptarse de manera pacífica y ordenada. Y cuando los órdenes mundiales se desmoronan sin mecanismos de transición claros, la historia nos enseña que el resultado suele ser muy costoso para los pueblos, especialmente para los más vulnerables. Una conclusión clave es que simplemente reducir el déficit de petróleo podría frenar sustancialmente el impacto en la economía global. Hasta que lleguemos a ese punto, sin embargo, es probable que haya un impacto significativo en la actividad real que se distribuye de manera desigual en todo el mundo, desigualmente distribuido. Esas dos palabras son la clave. No todos van a sufrir igual. Los ricos tienen colchones, tienen inversiones que se ajustan a la inflación, tienen activos reales, tienen acceso a alternativas. Los trabajadores, las familias de ingreso medio y bajo, los países del sur global, ellos van a absorber el golpe más fuerte. Y eso es algo que como sociedad tenemos que nombrar con claridad, porque si no lo nombramos, si aceptamos la narrativa de que esto es simplemente un choque geopolítico inevitable, estamos aceptando que el sufrimiento desproporcionado de los de abajo es normal, es aceptable, es inevitable, y no lo es. Este es el momento de hacer preguntas que incomoden, de exigir respuestas que van más allá de los comunicados de prensa y los discursos en el Consejo de Seguridad. ¿Qué papel jugó la diplomacia antes de los ataques del 28 de febrero? ¿Qué opciones se intentaron y se agotaron genuinamente antes de recurrir a la fuerza militar? ¿Qué análisis se hizo sobre las consecuencias económicas globales de una guerra que cierra el estrecho de Hormuz? ¿Y quién rinde cuentas cuando esas consecuencias caen sobre las espaldas de millones de personas que no tuvieron ninguna voz en esas decisiones? El voto de ayer en la ONU fue un momento de claridad brutal. Nos dijo que el mundo ya no tiene un árbitro legítimo y funcional. Nos dijo que las grandes potencias están dispuestas a bloquear la acción colectiva cuando esa acción interfiere con sus estrategias de poder. Nos dijo que la economía global es vulnerable de maneras que nuestros líderes nunca nos explicaron honestamente. Y nos dijo que el costo de esa vulnerabilidad, como siempre, va a ser pagado por los que menos pueden permitírselo. Eso no es solo una noticia internacional, eso es nuestra realidad. Y tenemos que estar informados, tenemos que estar alerta y tenemos que exigir que se gobierne con honestidad sobre lo que está en juego.